Tema del que queremos conversar con el abogado y exfiscal del caso, Carlos Gajardo. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a CNN. Buenas noches, Daniel, gracias por la invitación. Partamos por estas palabras del ministro del Interior y su explicación. Él dice, hablé de un amigo. ¿Es correcta, es atendible esa explicación? No, Daniel, porque un ministro del Interior no puede tener amigos a los cuales le esté haciendo favores en el uso del cargo. A él no lo entrevistan en calidad de Víctor Pérez, no le están preguntando su opinión como persona, a él lo entrevistan como ministro del Interior. Y el ministro del Interior es el jefe del gabinete que luego va a tener que decidir, por ejemplo, sobre los ascensos que van a tener los jueces que van a ver y revisar el caso de Jaime Orpiz o sobre los fiscales regionales que pueden optar a fiscal nacional. Es el Ejecutivo también el que hace esa designación. Entonces, obviamente, cualquier intromisión de una alta autoridad, y especialmente el ministro del Interior, es inaceptable y repite, recordémoslo, el mismo error que cometió en su momento el ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuando se refirió en términos muy parecidos a la situación de Jaime Orpiz, que estaba siendo llevado a juicio también. Cuando dice que es inaceptable, abogado, ¿eso es una definición política, digamos, o hay alguna norma que eventualmente pudiera estarse infringiendo cuando una autoridad del Poder Ejecutivo emite una opinión como esta? No me parece que tengamos una forma de poder esto perseguirlo. Me parece que es inadmisible en los términos de que los poderes del Estado deben estar separados y es obligación, sobre todo de cada uno de ellos, y especialmente del Ejecutivo, de mantener la independencia de ellos. No puede permitirse una intromisión de esta manera desde el Ejecutivo en el Poder Judicial y en la labor que tiene que hacer también la Fiscalía. Ahora, Pablo Longueira durante esta semana en varias entrevistas se ha referido al caso. Él ha dicho que ha sido víctima de una persecución por parte de los fiscales de este caso, también por el Consejo de Defensa del Estado, que se le ha revisado absolutamente todo y no se le ha encontrado nada que sea constitutivo de delito. Como ex investigador del caso, ¿qué le parece lo que ha dicho Pablo Longueira? Lo primero que hay que decir que como cualquier persona que todavía no tiene una condena, a Pablo Longueira obviamente le favorece la presunción de inocencia y por lo tanto debe ser tratado como inocente mientras no se le condene. Pero esa es una presunción que opera en el ámbito del proceso, del juicio. Es distinto a las explicaciones que el ciudadano Longueira, el político Longueira, sobre todo anunciando su vuelta a la actividad política, está obligado a hacer ante la ciudadanía por estos mismos hechos. Y lo que habla respecto de una persecución en la práctica se desmiente, porque, por ejemplo, uno de los graves cargos que la Fiscalía le imputó, que tiene que ver con graves delitos tributarios, más de 700 millones de pesos en infracciones tributarias por haber dado o facilitado boletas falsas, que era lo que se le imputaba, tuvo que ser sobreseído justamente porque el Servicio de Impuestos Internos nunca presentó una querella. El Servicio de Impuestos Internos muchas veces es muy estricto para perseguir al pequeño comerciante cuando no da una boleta. Sin embargo, en este caso, por más de 700 millones de pesos de evasión de impuestos, no presentó una querella y eso permitió que el caso fuera sobreseído sin que existiera ninguna razón técnica para hacerlo. Contra lo que dicen las palabras del señor Longueira, tanto en su caso como en muchos otros de otras vertientes políticas, lo que ha habido más bien es protección y que ha permitido, por supuesto, la impunidad de esos casos. Ahora, en gran parte de estas boletas sabemos que tenían que ver con fundaciones ligadas a Pablo Longueira, con personas que trabajaban o que eran cercanos a él, pero no propiamente de él. ¿Hay efectivamente cómo probar que él tenga algún tipo de responsabilidad penal, siendo que estas boletas no son personales de él, sino que son gente de su entorno? Tanto en el delito de facilitación de boletas falsas, nada exige que sean boletas de él o en su propio beneficio, como también el delito de cohecho, que es el que hoy día permanece y que la Fiscalía ha mantenido la acusación por el delito de cohecho, también permite que el beneficio económico sea para la misma persona o para un tercero. Por lo tanto, que exista favorecimiento en este caso para terceros, personas naturales o personas jurídicas, como puedan ser fundaciones, es indiferente. Y en su opinión, ¿hay cómo probar el vínculo que tendría personalmente Pablo Longueira, aunque no sea él la persona que emitía esas boletas? Hay diferentes elementos que se dan y que sirven de imputación y que han hecho que tanto el Ministerio Público haya decidido presentar acusación, lo que exige un estándar muy alto, por supuesto, que el Consejo de Defensa del Estado también haya adherido a esa acusación y se haya querellado en su momento, que los tribunales hayan decretado medidas cautelares. Es evidente que hay antecedentes poderosos para llevar adelante esta investigación, si bien la respuesta final la tienen que dar los tribunales de justicia, que por eso es tan importante que se les asegure su imparcialidad y que no el ministro del Interior esté presionando sobre ello. Pero le comento solo un dato que a mí me parece muy relevante. Dentro de la investigación y lo que se ha conocido es que hay correos electrónicos que redactaba la secretaria de Pablo Longueira,
Carmen Valdivielso, desde el correo de Pablo Longueira, en que le solicitaba a la secretaria de SQM, Catherine Bishop, apurar el pago de boletas ideológicamente falsas. Eso está en la carpeta y cosas como esa, por ejemplo, el ciudadano Longueira no ha dado una buena explicación ante la ciudadanía de por qué ocurría. Claro, como usted dice, el caso de delitos tributarios ya no sigue debido a que no hubo querella de impuestos internos, pero sí sigue el caso de cohecho, que entiendo que como es parte de la legislación antigua, hay que probar que aquí existió efectivamente una contraprestación, no solamente un pago, sino que una contraprestación, lo que es bastante más difícil de probar en un juicio. ¿Qué antecedentes hay de que efectivamente puede haber habido un cohecho en esta causa? Justo con el pago que se imputa haber recibido a través de terceras personas, la imputación que hace la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado es que el señor Longueira efectivamente le prestó servicios a SQM. El principal de ellos dice relación con lo que fue la tramitación de la ley del royalty minero, en que un artículo específico de esa ley fue redactado por un abogado de SQM, entregado al gerente general de SQM, Patricio Contese, quien se lo reenvió a Pablo Longueira, quien se lo reenvió a Cristian Larrouet y que finalmente terminó siendo ley de la República. Es decir, tenemos un caso de manual en que una ley del Estado de Chile aprobada por el Parlamento fue redactada por un abogado de SQM. Las explicaciones que ha dado el señor Longueira a este respecto dicen relación con que él simplemente se limitó a reenviar un correo, lo que por supuesto podría justificarse si es que él le hubiera indicado a Cristian Larrouet, al ministro de la época, que era efectivamente una propuesta de SQM, cosa que no es así. Pablo Longueira lo que hace es eliminar quién era el autor de esa iniciativa y la hace pasar como una iniciativa propia. Y es entonces ese hecho fundamental en cuanto a que una legislación que nace de un abogado de SQM se termina transformando en ley de la República sin que Longueira le indique a Larrouet que esa legislación, ese artículo fue creado por SQM, de interés SQM, sino que lo hace pasar como una iniciativa propia. Ese dato es clave para entender en ese ocultamiento el carácter delictual que puede tener esa conducta, lo que unido a los pagos que se estaban recibiendo vía estas boletas falsas permite sustentar la acusación de cohecho, que es obviamente una de las acusaciones más graves que establece nuestro sistema, si bien en la época además los delitos tenían establecida una pena muy baja y por eso una pena tan esmirriada la que ha solicitado el Ministerio Público de tan solo 818 días por delitos tan graves. Correcto. Ahora, estos antecedentes de los que estamos hablando, abogados, son conocidos hace, si no me equivoco, 5 años. Hace mucho tiempo que conocemos todos estos antecedentes. ¿Cómo se entiende que todavía no se haya realizado un juicio, que se haya demorado tanto tiempo estando ya los antecedentes para que haya un juicio, a lo que tiene derecho el señor Longueira, digamos que haya un juicio expedito pronto y poder saber finalmente si se le declara culpable o inocente? ¿No ha habido aquí también una demora demasiado larga del sistema judicial en poder llevar a juicio a las personas? Totalmente, y hay que pensar que también el caso Penta, que nació coetáneo a esto, tampoco ha sido totalmente finiquitado, está también pendiente, pero eso dice relación más bien con las presiones que han habido permanentemente del mundo político. En ambos casos hay que recordar que justamente los casos se han demorado porque ha habido permanentes cambios de fiscales respecto a este tema, porque hubo una influencia reconocida para el nombramiento del fiscal nacional que tenían que ver con estos temas cuando a fines del año 2015 se elige al nuevo fiscal nacional, al actual Jorge Abbott. La elección está cruzada por el tratamiento que iban a tener estos delitos y hubo ciertos compromisos bastante públicos en la propia comisión del Senado de que la Fiscalía iba a tener una actitud distinta a la que había tenido hasta ese momento para llevar adelante estas causas, las que además luego no tuvieron el apoyo decidido del Servicio de Impuestos Internos mediante las querellas que por altas sumas de dinero como las que hemos hablado no se presentaron, todo lo cual ha complotado contra la causa y por supuesto estoy de acuerdo con que el plazo que se ha demorado es extraordinariamente alto, pero la causa de eso, la génesis de eso, más bien tiene que ver con las presiones que desde el mundo político se han activado para que el proceso no avance. ¿Cuál es el rol aquí del Consejo de Defensa del Estado? Y se lo pregunto porque Pablo Longueira ha dirigido parte de sus imputaciones hacia una abogada en particular, María Inés Horvitz, que es parte del Consejo de Defensa del Estado, de hecho que lo ha perseguido, que es comunista, lo ha reiterado en varias ocasiones. ¿Cuál es el rol que juega aquí el Consejo de Defensa del Estado en este caso y particularmente María Inés Horvitz?
Es importante hacer la precisión que el Consejo de Defensa del Estado es un organismo colegiado, donde existen abogados de diversas tendencias políticas, además porque son nombrados por distintos presidentes de la República, en la especie tanto del presidente Piñera como de la presidenta Bachelet han efectuado nombramientos. Cuando el Consejo de Defensa del Estado como órgano colegiado decidió querellarse respecto a los hechos de Penta y de SQM, el presidente del Consejo de Defensa del Estado era Juan Ignacio Piña, presidente nombrado por el Consejo de Defensa del Estado, nombrado por el presidente Piñera y exministro del presidente Piñera. El actual presidente del Consejo de Defensa del Estado es Juan Peribonio, también ex autoridad en el gobierno de Sebastián Piñera y también nombrado por el presidente Piñera. La acusación o el intento de señalar que acá hay una persecución política es lo más absurdo que hay a partir del momento en que, en los momentos claves, el presidente del Consejo de Defensa del Estado ha sido designado por el presidente Piñera y además porque las decisiones se toman de manera colegiada. Creo que además que en el ámbito jurídico son absolutamente reconocidas las calidades profesionales extraordinarias que tiene tanto María Inés Horvis como también el actual y el anterior presidente del Consejo de Defensa del Estado. Me parece que eso es un volador de luces que tiene que ver siempre con el victimizarse, la actitud victimizatoria que tienen siempre los imputados cuando son perseguidos en delitos de este tipo. No es una novedad. O sea, el rol de María Inés Horvis aquí es ser una más dentro de un órgano colegiado que toma una decisión. Exactamente, las decisiones tan relevantes como querellarse, como presentar acusación, de hecho se toman en el Pleno del Consejo de Defensa del Estado, compuesto por 12 miembros, donde la abogada María Inés Horvitz, la consejera, tiene un voto más. No es, por supuesto, de ninguna manera decisiva su opinión. Digo, sí, por supuesto, ella ha tenido un rol activo, pues es la consejera que está a cargo de este tipo de casos y en eso ha tenido un rol muy activo y muy destacado en permitir y apoyar la persecución en este tipo de casos. Piense usted, Daniel, que el Consejo de Defensa del Estado ha tenido un rol muy activo, incluso más allá de lo que ha hecho el Ministerio Público, pues en su oportunidad, por ejemplo, se opuso a que en el caso SQM se decretara la suspensión condicional del procedimiento de la empresa SQM y luego que en el caso de Pablo Wagner y Carlos Delano y Carlos Lavín se hicieran procedimientos abreviados eliminando el delito de cohecho, es decir, ha cumplido estrictamente su rol de defender los intereses fiscales mediante la persecución más intensa como debiera ser en este tipo de causas. Ahora, ha habido cierta controversia también sobre la situación jurídica en que está en este momento Pablo Longueira, el hecho de estar acusado en un juicio que todavía no se realiza, la audiencia de preparación del juicio recién va a ser en octubre, por lo tanto es inocente ante la ley hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Tendría él alguna dificultad o alguna restricción legal para, por ejemplo, votar en el plebiscito de octubre, eventualmente ser presidente de un partido político o ser elegido eventualmente para una convención constitucional? Se ha presentado esta polémica por lo siguiente, porque la ley señala que cuando una persona es acusada por un delito que tiene una pena aflictiva, sus derechos políticos quedan suspendidos. La pena aflictiva es la que es de más de 3 años y un día, y en este caso el señor Longueira ha sido acusado pidiéndole una pena de 818 días de presidio, por lo tanto no caería en esa consideración. Sin embargo, los delitos de carácter funcionario también tienen otras penas, en este caso de inhabilidades para ejercer cargos o oficios públicos, respecto de la cual se le ha pedido también al señor Longueira una pena de 5 años de inhabilidad. Y por lo tanto se ha generado esta polémica en cuanto a si esa solicitud de pena de 5 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos lo inhabilita o no. Lo que la Fiscalía ha dicho hoy día es que se han remitido estos antecedentes al CERVEL y es el CERVEL, el Servicio Electoral, el que debe decidir en definitiva si le afecta o no la suspensión de sus derechos políticos. En su opinión, abogado, ¿lo debería afectar o no? No tengo una opinión decidida, me parece que efectivamente es un tema que hay que analizar, pero hay que entender, y esa es una diferencia con los demás delitos, que en este caso la pena de inhabilidad no es una pena accesoria, sino que es una pena principal también. Y por lo tanto, haciendo analogía con otras resoluciones que ha tenido la Corte respecto a esta materia, a entender que las penas de inhabilidad son penas principales también, se podría considerar jurídicamente que es una pena aflictiva y que por lo tanto también podría acarrearle la suspensión de sus derechos políticos mientras se encuentre acusado. Esto mientras se encuentre acusado. ¿Qué pasa en la eventualidad de que él fuera condenado en un juicio y, por ejemplo, él fuera candidato o estuviera integrando ya una eventual convención constitucional? ¿Podría seguir en ese cargo teniendo una condena por este caso? Habría que ver exactamente a qué es lo que es condenado, pero efectivamente parte de la condena puede ser también la inhabilitación para cargos o oficios públicos y en ese caso podría, por lo tanto, no poder ejercer ese cargo.
hay que ver la condena exacta. Le quiero recordar un ejemplo parecido para entender que esto no es tan sencillo de definir, que en su momento exalcalde de Coquimbo, Pedro Velázquez, fue condenado también por un delito de cohecho y se le puso una sanción pero de inhabilitación especial, solo para ser alcalde. Y por lo tanto él pudo presentarse a ser candidato a diputado, salió elegido diputado y hoy día es diputado de la República, habiendo sido condenado por un delito de cohecho. Tenemos un caso que es probablemente único en el mundo en que una persona condenada por un delito de cohecho puede hoy día ejercer otro cargo tan relevante como el de ser diputado. Tenemos ciertas deficiencias ahí en nuestra legislación y habrá que ver en su momento si es que hay condena, cuál es el contenido exacto de esa condena para determinar si puede ejercer un eventual cargo en una asamblea constituyente. Ex fiscal, perdón, actual abogado Carlos Gajardo, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Gracias a usted por la invitación, Daniel.